Por eso es que los emprendedores no deberían invertir tiempo en hacer trámites irrelevantes, ni en diseñar estrategias para ver cómo hacen para eludir leyes que legislan sobre cuestiones que tienen que ver con el negocio, ni tampoco convertirse en analistas políticos, esto que veo que en toda América Latina es casi una ciencia, ¿no? Hay que leer los diarios, estar informados, no para saber lo que pasa, sino para ver en qué anda la política, con qué regulación nueva está pensando, qué parte del negocio piensan tocar y qué norma general, nacional o local va a tocar mi negocio lo suficiente como para perjudicarme. Bueno, en Argentina eso también es una experiencia realmente muy creativa, ¿no? Estamos con control de importaciones, control cambiario, control de precios, prohibición a las exportaciones. La verdad que pensar un negocio, diseñarlo y llevarlo adelante en ese contexto es bastante complejo, ¿no? Por eso los emprendedores no deberían tener la necesidad de contratar gestores, y claramente no estoy en contra de los gestores, digo, una industria que se fomenta desde las regulaciones estatales no puede ser una industria sana. Ni tampoco tener que asesorarse permanentemente en reuniones y muchas reuniones con profesionales que le digan cómo hacer para minimizar el impacto de esta norma, y con abogados y con contadores y con gente que me explique qué hago para que esto no me toque, y si me toca, que me toque lo menos posible, y tampoco ser especialistas en impuestos. Básicamente lo que no debe hacer un emprendedor es desviar esfuerzos. Tiene que estar concentrado en su negocio, o debería estar concentrado en su negocio. Es muy difícil llevar adelante un negocio si encima tengo que estar pensando, en vez de pensar en mis competidores y en cómo servir a los consumidores, estar pensando en que hay alguien que está pensando en cómo complicarme la vida. Que hay un equipo de profesionales rentados por mí como ciudadano para ver cómo me complica la vida para que no pueda hacer negocios. Y encima me obliga a financiar el gasto de ese esfuerzo vía impuestos. No debería desviar esfuerzos hacia estas cuestiones, ni incrementar sus costos por este motivo, y obviamente tampoco tener que aumentarle los precios al consumidor de ese producto por este motivo. Los emprendedores, en definitiva, deben concentrarse en crear riqueza, en ser el motor de desarrollo, porque claramente son los que pueden generar empleo y los que son realmente los que pueden generar oportunidades para muchos. Y no digo para todos porque es el lema de mi presidente y es un poco incómodo. Bueno, este es el contexto en el que nos movemos. Y si alguien me puede marcar el tiempo, mejor, ¿sí? Porque ya me perdí un poco con la cantidad de tiempo que llevo. Pero lo importante es entender que para lograr ciudades amigables, estas premisas que marcamos hoy son el contexto. Al menos en esta generalización que anticipaba hoy. Los gobiernos claramente necesitan a los emprendedores porque sin emprendedores no hay progreso, porque generan recursos y empleo, porque esto le permite recaudar al Estado impuestos, y con ese dinero pueden hacer algo que es un poco la especialidad de la casa en la política, ¿no? Esto de redistribuir el dinero ajeno. Los emprendedores precisan que el gobierno, algo mucho más simple, que el gobierno pase lo más desapercibido posible. Y hagamos un repaso de dónde conocemos los nombres de los líderes y dónde no. Y tal vez empecemos a entender un poco cómo funciona esto. Hay muchos países del mundo que progresan y andan muy bien, y la verdad que no sabemos ni siquiera quiénes los gobiernan. Eso es pasar desapercibido. Preferentemente que sean imperceptibles, lo que mostraría claramente que están cumpliendo sus funciones. Es decir, si están haciendo su tarea, difícilmente sean motivo de discusión cotidiana. Para lo cual necesitamos pocas leyes, que sean creíbles y que tengan un amplio consenso. Una legislación simple, facilitadora y transparente. Y me permití hacer una digresión en esto de dónde sí y dónde no. Porque no en cualquier lugar se puede hacer ciudades amigables. Las ciudades que tienen una marcada inclinación por la actividad pública, en general las capitales, donde está concentrada la actividad pública, las grandes oficinas, las oficinas de recaudación, donde está concentrado el sector público vinculado a la seguridad, a la justicia, a la educación, a la salud, siempre en esos lugares es mucho más difícil y más complejo avanzar en esta cuestión de las ciudades amigables, porque esas ciudades tienen la percepción de que lo importante es el salario, la remuneración que reciben los empleados del Estado. Cuanto mejor cobran los empleados del Estado, más se mueve y se dinamiza la economía local. Y esto, de alguna manera, es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Más recursos, más impuestos, más gasto, menos emprendimientos. Y fundamentalmente porque el Estado en estos lugares se convierte en una especie de distorsionador de precios. Compite contra el sector privado, compiten los recursos humanos, compiten los recursos de todo tipo, en los espacios físicos, en los lugares.
Hasta se da esta paradoja de una competencia claramente desleal entre aquel que recauda impuestos y tiene recursos casi ilimitados y ese otro que tiene que arriesgar el propio para poder llevar adelante su emprendimiento. En definitiva, todo esto que dijimos hasta aquí es una obviedad. Definitivamente sí. A más Estado, menos emprendedores. A más regulaciones, menos empresarios. Y hago la distinción entre empresarios y emprendedores en esto, no porque sea muy diferente el concepto, sino porque lamentablemente en América Latina se ha desprestigiado un poco esta palabra de empresario, no tiene buena prensa y muchas veces esto ha tenido que ver con que algunos hombres han hecho mucha fortuna de la mano de concesiones públicas o de privilegios especiales y no de su propio talento. Pero en definitiva estamos hablando de hombres que arriesgan, de hombres que se animan a avanzar en el mundo de los negocios. No soy muy amigo de las estadísticas, honestamente, soy amigo de las ideas. De todas maneras me han permitido traer este ranking discutible, opinable, pero claramente referencial, testimonial. La fuente, una organización vinculada claramente al Banco Mundial, que habla de la facilidad de hacer negocios. Tiene muchos ítems, no quise aburrirlos con esto. Habla del cumplimiento de contratos, del respeto a la propiedad privada, del tiempo que se demora para constituir una sociedad, de la autorización y permisos para las patentes. Y este es el ranking de América. Claramente no hay intencionalidad en esta tabla de mostrar quiénes están mejor y peor. Sí, si encontramos alguna coincidencia estructural entre algunos países y otros. Y sí, está Chile, Perú y Colombia ahí en este ranking americano. Venezuela está última, pero porque no está Cuba, porque Cuba no figura en el ranking solamente, ¿sí? De todas maneras, la posición, por ejemplo, de mi país, de Argentina, está 22, pero con claras perspectivas de que el año que viene estemos 25 o 26. Venimos haciendo un trabajo muy fuerte en esto para seguir avanzando en el ranking, en este caso hacia abajo. Pero este ranking no diría mucho si habláramos de América si no me tomara la tarea de compararlo con ese mismo ranking de 184 países mundial. Y estas son las posiciones mundiales. Bueno, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Dinamarca, la lista sigue. Bueno, ahí ya Chile aparece 39, Argentina aparece 113. Fíjense Brasil, ¿no? Que algunos tienen una mirada un poco especial sobre Brasil, y fíjense cómo aparecen en este ranking. Bueno, y sigue la lista. Insisto, no me gustan mucho las estadísticas, pero esto me parece que es conceptualmente claro. Los países que tienen pocas regulaciones,